Hola jóvenes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Ronald Antonio. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema sobre la comunidad primitiva en el Perú. Como sabrán ustedes, la sociedad andina tiene una antigüedad de 20.000 años aproximadamente. La primera formación económica, como sabrán ustedes, nos referimos a la parte social, se lo llamó la comunidad primitiva, que se extendió desde la llegada de los primeros habitantes al territorio andino hasta la víspera de la primera cultura, ¿ya? De la primera cultura. En este caso estaríamos hablando de la sociedad de Caral. Como sabrán ustedes, tiene una antigüedad de 4.000 a 5.000 años antes de Cristo. Como es conocido, la comunidad primitiva fue un modo de producción que se desarrolló en todo el mundo. Como parte de ello, uno de los grandes centros originarios de la evolución neolítica, pues van a ver ustedes que va a ser los Andes centrales. De allí se desenvolverá una gran civilización. Es ese proceso el que estudiaremos ahora. ¿Ya, jóvenes? Entramos a analizar el surgimiento de nuestra historia, de los primeros pobladores andinos, de las primeras comunidades que se desarrollaron en el Perú y que existen hasta el día de hoy. En esta etapa, el sistema de vida era igualitario, no había clases sociales. La comunidad primitiva en los Andes forma parte del gran proceso de las sociedades primitivas a nivel mundial. Presenta características propias. Esto es porque las comunidades que se desenvolvieron en esta parte del territorio tuvieron que adaptarse a las particularidades del medio geográfico y producir de acuerdo con esas posibilidades. Asimismo, debemos entender que los pobladores que llegaron a América y a los Andes se encontraban en un estado evolutivamente desarrollado. ¿Por qué decimos esto? Porque ya era un Homo sapiens. Si hacemos, por ejemplo, analogías, podemos afirmar que la historia del Perú antiguo comienza dentro del periodo paleolítico superior en su etapa final. El hombre primitivo llega al Perú en el periodo cuaternario, específicamente Pleistoceno tardío, en total plenitud de sus facultades físicas y con una cultura propia del Paleolítico superior. En aquel tiempo, como verán ustedes, el clima era más frío y la costa peruana era más ancha, debido a que el mar se había retirado como consecuencia de las glaciaciones. Jóvenes, los primeros habitantes del Perú se encontraron con un grupo de animales que hoy están extintos, como por ejemplo el paleollama, que viene a ser el antecesor, por ejemplo, de la llama y alpaca. El megaterio, conocido como el perezoso gigante. El esmilodonte, que viene a ser el tigre con colmillos de sable, y el maxedonte. Bien, jóvenes, la comunidad primitiva, para una mejor comprensión, ha sido organizados en periodos. ¿Pero qué es un periodo? Un periodo es un espacio de tiempo durante el cual se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Afirmado lo siguiente, ahora vamos a ver cuáles son esos periodos.
como ustedes pueden ver en la diapositiva, está organizado en periodo lítico y en periodo arcaico. En cada uno de estos periodos, el hombre ha tenido una característica propia. En cada uno de estos periodos, el hombre ha ido alcanzando logros importantes que posteriormente vamos a estudiar. Ahora, vamos a empezar con el periodo lítico. ¿Cuáles son las principales características de este periodo? Vamos a ver aquí, por ejemplo, que el hombre no produce sus propios alimentos. ¿Cómo hace para sobrevivir? Lo consigue de la naturaleza. ¿A través de qué actividades? De la caza, pesca y la recolección, ¿verdad? Ahora, socialmente, ¿cómo está organizado? Está organizado en hordas y bandas. Otra de las características que vamos a ver de este periodo es que el medio natural en el que el hombre se desenvuelve, pues coincide con una profusa vegetación y grandes bosques. Otra de las características, vamos a ver que el hombre convive con una fauna extinguida, como por ejemplo, vamos a ver aquí, animales como el mamú, el esmilodonte y el megaterio y otros animales. Ahora, vamos a ver que el principal insumo que el hombre utiliza para elaborar sus herramientas es la piedra. Y por estudio nosotros sabemos que esa piedra es la piedra sílex, que es de fácil tallado. ¿Por qué razón? Porque es porosa. ¿Y cuál es la técnica que utiliza el hombre? La percusión y la presión. Otra de las características de este periodo es que el hombre no construye sus habitaciones, ¿verdad? O sea, no construye aún una casa o una choza. ¿Por qué razón? Porque es nómade. Vamos a ver que otra de las características de este periodo es que el hombre ya comienza a buscar una explicación a su existencia. ¿Por qué razón? Porque vemos aquí que el hombre comienza a adorar a las fuerzas de la naturaleza, asumiendo una concepción panteísta. Además, vemos nosotros que este hombre es cavernícola y trogloditas. En conclusión, este hombre es nómade. Como verán ustedes, periodo lítico, resumiendo, el hombre es cazador, recolector, nómade. Todas estas características se da porque el hombre todavía no conoce la agricultura, no conoce la ganadería, no conoce la cerámica, no conoce aún la construcción ¿de qué? De habitaciones. Por todas las características que se puede evidenciar, pues este periodo lo relacionamos con el Paleolítico en el Perú, ¿verdad? Y a nivel del mundo, vamos a ver que se da dentro del contexto del Pleistoceno, por favor, dentro del Pleistoceno. Ahora, vamos a pasar al periodo arcaico inferior. Vamos a ver cuáles son las principales características. Vemos, así como el hombre va evolucionando, la naturaleza también va cambiando, o podemos decir que el ecosistema mundial también va experimentando cambios. Por eso vamos a ver aquí que en este periodo coincide con cambios climáticos o con alteraciones de periodos, por ejemplo, fríos y cálidos, ¿verdad? Que van a ser una de las causas por la cual va a modificarse tanto la flora y la fauna. Eso va a ser una razón por la cual van a desaparecer animales, ya, gigantes, y van a aparecer otros. Vamos a ver nosotros que en este periodo el hombre comienza a especializarse en la caza y en la pesca. También vamos a ver que el hombre inicia la domesticación de animales. Como sabrán ustedes, desde el momento que el hombre comienza a domesticar a los animales, está dando origen a la ganadería.
que también se le conoce como el pastoreo. También vamos a ver que el hombre comienza a domesticar las plantas. Mira ustedes, el hombre ya comienza a domesticar las plantas. Y como verán ustedes, desde el momento que el hombre comienza a domesticar las plantas, ya está dando inicio a la agricultura. ¿Pero qué tipo de agricultura? A una agricultura incipiente. ¿Y cuáles son esas primeras plantas que el hombre domestica? Ahí está el frijol, ahí está el payar, ahí está el ají, calabazas. Vamos a ver que el hombre también tiene un hábitat seminómada. ¿Está claro? Y aquí vamos a ver nosotros que se desarrolla la transhumancia. ¿Qué significa esto? Es estar en un lugar por un periodo determinado. ¿Y por qué el hombre comienza a habitar un territorio por un periodo de tiempo? Porque el hombre comienza a criar sus animales. Recuerdan que ustedes que ya conocen la agricultura, conocen la ganadería. Entonces vamos a ver, una de las actividades principales que vamos a ver aquí es el pastoreo. Entonces el hombre, ¿qué hace? Para poder alimentar a sus animales, tenía que llevarlo en lugares donde que había alimento. Y ese tipo de comportamiento de estar en un lugar y luego en otro se le conoce como transhumancia. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, vamos a ver también como principal característica que en este periodo el hombre comienza a elaborar los primeros instrumentos musicales. Otra de las características muy importantes de este periodo es que el hombre ya tiene conocimiento del tejido. Y otro logro importante del hombre es que comienza a originar o crear las primeras aldeas. Por todas estas características podemos afirmar que el hombre es seminómada. ¿Está claro? Entonces, esto lo podemos relacionar con el Mesolítico. Y a nivel mundial lo podemos relacionar con el Holoceno. ¿Me han entendido? Ahora pasamos al siguiente, al periodo arcaico superior. ¿Cuáles son las características? Vamos a ver que existe un predominio del hábitat sedentario y sistema aldeano. Pero se preguntarán ustedes por qué el hombre se vuelve sedentario. La respuesta es porque tiene conocimiento de la agricultura, tiene conocimiento de la ganadería, ¿verdad? Y también tiene conocimiento de la cerámica. Y también construye sus propias habitaciones. Eso hace que el hombre ya tiene algo que cuidar. ¿Me entienden? Ahora, también vamos a ver que el hombre comienza a dar origen a los primeros centros de culto. También otra característica es que el hombre comienza a desarrollar actividades artesanales. También vamos a ver que dentro de este contexto se va a dar la organización social. ¿Pero qué tipo de organización social? Más compleja. Además, vamos a ver nosotros como consecuencia de esta diversificación, de esta complejidad, vamos a ver que se comienzan, ¿qué cosa? A diversificar el trabajo y las ocupaciones. ¿Me entienden? ¿Y por qué se origina esto? Porque el hombre, ya recuerdan ustedes, vive en aldea, ¿ya? Primero ha empezado con 1, luego con 2, luego con 3, luego con 4, luego con 5 y así sucesivamente, ¿ya? De aldeas, progresivamente vaya avanzando, la aglomeración de personas va acentuándose en el lugar y con el tiempo van a dar origen ¿a qué? A las ciudades, ¿verdad? Y como ustedes sabrán, ¿cuál es la primera ciudad que se desarrolló aquí en el Perú y en América? Y que tiene una antigüedad de 4.000 a 5.000 años. Dime usted. Bien,
Te voy a decir, es Caral. Entonces vamos a ver nosotros otras características. Aparición de la primera ciudad y se dio origen a la civilización en el Perú. Por todas estas características vamos a ver nosotros que el hombre sedentario y todos estos comportamientos están relacionados con el neolítico. Y a nivel mundial está relacionado con el Holoceno. ¿Ya, jóvenes? Bien, terminamos esta parte de explicar la diapositiva de los periodos. Comprendan ustedes que en cada uno de estos periodos ha habido un hombre como principal protagonista. Y a continuación vamos a ver cuáles son esos hombres que han existido en cada uno de estos periodos. ¿Ya, jóvenes? Bien, jóvenes, continuando con el estudio, ahora vamos a abordar al periodo lítico. ¿Qué vamos a aprender a partir de ahora? Ustedes van a aprender, por ejemplo, cuál es el principal resto arqueológico, cuál es su antigüedad, dónde se desarrolló, qué científico lo descubrió y lo estudió y cuál es su importancia. ¿Está bien? Esto va a ser durante todo el proceso de estudio a partir de este momento. Y así que vamos a empezar con el primer exponente del periodo lítico o de cazadores nómades, como se lo conoce. ¿Quién es el primer exponente? El hombre de Pacaycasa. ¿Dónde se desarrolló este hombre? ¿O dónde lo encontraron? En Ayacucho, específicamente Huanta. ¿Cuánta es su antigüedad? 18.000 años antes de Cristo. ¿Cómo se llama el científico que lo descubrió? Richard Maynes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver nosotros que el hombre de Pacaycasa fue encontrado en la cueva de Piquimachay, en Pacaycasa específicamente. Se encontraron instrumentos líticos y utensilios de huesos más antiguos. Estos hombres, para poder elaborar sus herramientas, utilizaron la técnica de percusión. Se considera el primer poblador, o también se puede afirmar que puede ser los primeros restos líticos del Perú. Tienen que entender algo ustedes, que al hombre de Pacaycasa no se encontró sus restos fósiles, o sea, su esqueleto. Simplemente se encontró sus objetos elaborados. Ahora, vamos a ver al segundo exponente, el hombre de Chivateros, o también conocido como el hombre de Chillón. ¿Dónde se desarrolló este hombre? En el norte de Lima, específicamente en el valle del río Chillón. ¿Cuánta es su antigüedad? 12.000 años. ¿Cómo se llama el científico que lo estudió? Edward Lange. Vemos nosotros que fueron encontrados los artefactos líticos más antiguos de la costa en este lugar. También otra característica es que son considerados los primeros restos líticos de la costa. ¿Qué objetos se encontraron allí? Puntas de lanza, cuchillos, hachas, raspadores y proyectiles. ¿Qué insumo utilizaron para elaborar sus herramientas? La piedra cuarcita. Otra característica de este hombre fue que es considerado como el primer taller del Paleolítico, o podemos decir que es considerado el taller paleolítico más grande del antiguo Perú. ¿Qué más podemos decir de este resto arqueológico? Que habrían sido recolectores más que cazadores. En aquel tiempo existía una abundante flora. Pero tienen que saber, de este hombre o de estas sociedades tampoco se encontraron sus restos fósiles humanos. Siguiente, vamos ahora
a ver al hombre de la Auricocha. Como verán ustedes, se miran la diapositiva, o sus libros también, para que puedan constatar, este hombre se desarrolló en Huánuco. ¿Cuánta es su antigüedad? 10.000 años. ¿Cómo se llama el científico? Augusto Carmish. ¿Qué podemos afirmar? Que es el hallazgo. Aquí encontraron los primeros restos humanos con cráneos deformados. Además, realizaron los primeros entierros con ofrendas. Como pueden ver ustedes, consistía en ritos funerarios en niños, especialmente con carácter religioso. ¿Qué más encontraron en este lugar? Puntas de lanza, raspadores, collares de turquesa y restos de alimentación. Ahora vamos al hombre de Toquepala. Como verán ustedes, ¿dónde lo encontraron? En Tacna, específicamente en la Cueva del Diablo. ¿Cómo se llama el científico? Se llama Miomir Bojovic. ¿Quién más lo estudió? Emilio González y Jorge Muelle. ¿Qué podemos afirmar? Fueron encontradas las primeras pinturas rupestres, que son considerados la pinacoteca paleolítica más importante del Perú, que reproducen escenas de caza, específicamente del Chaco. ¿En qué consiste esto? Esto ya nos había hablado, por ejemplo, la TRAP, cuando hemos estudiado el poblamiento de la Amazonía. La técnica del Chaco consiste en que los cazadores rodean a los animales. Cuando ya está rodeado la presa, recién lo atacan. ¿Está claro? Recuerden ustedes que este hombre de Pacaycasa no cazaba solo, cazaba en grupo, tal como lo ven ustedes en la diapositiva, hay una imagen. ¿Ya, jóvenes? Por eso se afirma de cuyos estudios se deducen las actividades del hombre primitivo en el Perú. Como características también vemos que presenta atisbos de religiosidad de carácter mágico religioso. Como ustedes ven ahí en la diapositiva, está una representación de los dibujos del hombre de Toquepala. ¿Por qué este hombre pintaba las paredes? Uno, para expresar su actividad que realizaba, pero esto tenía una particularidad. Cada vez que este hombre, la historia nos dice que cada vez que este hombre salía a cazar, pues tenía ese comportamiento de hacer lo siguiente: raspar a la imagen. ¿Y por qué lo hacía? Para poder tener una buena caza. O sea, eso era su significado que ellos hacían. Por eso dice allí, carácter mágico religioso. Ahora, vamos a estudiar al hombre de Paiján. Como verán ustedes, este hombre se desarrolló en La Libertad, específicamente en el valle de Chicama. ¿Cómo se llama el científico? Claudio Chauchac y Rafael Arco Oile. ¿Qué podemos afirmar de este hombre? Hallazgos de piedras trabajadas a presión. También otra característica es primeros restos humanos completos más antiguos del Perú. Otra característica es que allí se encontró los restos fósiles de una mujer y un niño con esqueleto completo y con su ajuar funerario. También otra característica es que en este lugar se encontró los primeros albergues levantados con piedras para cortar el viento. Bien, jóvenes, continuando con el estudio, ahora vamos a estudiar el periodo arcaico inferior, o conocido también como de los horticultores seminómades, ¿verdad? Ahora, como primer exponente, tenemos al hombre de Guitarrero. ¿Dónde se desarrolló? En Ancash. ¿Cuánto es su antigüedad? 7.000 años antes de Cristo. ¿Cómo se llama el científico que lo estudió? Tomás Lynch. ¿Qué podemos afirmar? Este hombre es considerado como el primer agricultor del Perú y de América. Se encontraron restos, por ejemplo, de frijoles, ají,
payares, ocas y oyucos. Además, también se encontraron en ese lugar lanza, elaborada a percusión y pulido. El siguiente representante de este periodo es el hombre de Paracas o de Santo Domingo. Como verán ustedes, desarrollado en Ica, estudiado por Frederick Engel, vamos a ver cuál es su importancia. Aquí encontraron los primeros restos humanos de la costa, considerados los más antiguos. Lo encontraron con las rodillas flexionadas, abrigados con piel de vicuña y envuelto con redecillas de fibra de cactus, además de ser el primer pescador que empleó la red. También vamos a ver que este hombre utilizó anzuelos hechos de concha. También vamos a ver que este hombre se destaca por ser el cultivador de calabazas y payares. Vamos a ver que este hombre ya no vivía en cavernas, sino que construye sus propias chozas de forma semisubterráneos, de forma semicircular, dando origen a las aldeas. Y por el último, vamos a ver también que este hombre elaboró el primer instrumento musical más antiguo del Perú, como por ejemplo, elaboró flautas hechas de hueso. Por esa razón, este hombre es considerado como el primer agricultor de la costa, primer músico del Perú y primer pescador con red. Ahora, vamos a ver al hombre de Telermachay. Como verán ustedes, está ubicado en Tarma, tiene una antigüedad de 7000 años. Su científico que lo estudió es Daniel Lavalle y Michel Julien. ¿Por qué es importante? Vamos a ver que aquí se encontraron restos de punta de lanza y raspadores. También vamos a ver que este hombre desarrolló la pachamanca. También vamos a ver que este hombre domesticó camélidos, como por ejemplo los auquénidos sudamericanos, aprovechando la piel, la lana, tendones y vísceras. Por esa razón es considerado como pastor de auquénidos. Siguiendo, vamos a ver al hombre de Jayhuamachay. ¿Dónde está este hombre? Está en Ayacucho. ¿Quién lo estudió? Richard McNish. ¿Cuál es su antigüedad? 6000 años. ¿Por qué es importante? Vamos a ver que es considerado el primer hombre que domesticó camélidos sudamericanos, como por ejemplo la llama, alpaca, vicuña y guanaco. También vamos a ver nosotros que este hombre practicó la horticultura. Vamos a ver que este hombre domesticó el achiote. Como sabrán ustedes, el achiote es una planta específicamente de origen amazónico. También vamos a ver, por esta razón es considerado como el primer domesticador de auquénidos o primer pastor de América. Siguiente, el hombre de Pampa Canario. ¿Dónde está? En Lima. ¿Cuál es su antigüedad? 6000 años. ¿Quién lo estudió? Edward Rennie. ¿Cuál es su importancia? Que aquí vamos a ver nosotros que este hombre fabricó anzuelos de conchas y también elaboró morteros de piedra. Se alimentaba con harina de semillas. En estos lugares se encontraron restos líticos, como por ejemplo de morteros y batanes. Continuando con el estudio del periodo arcaico inferior, ahora vamos a estudiar al hombre de Chilca. Como verán ustedes, fue descubierto al sur de Lima y tiene una antigüedad de 5500 años. Ahora, el científico que le estudió es Frederick Engel. ¿Por qué es importante? Van a ver ustedes, para empezar, que eran sociedades seminómadas. Se dedicaban a la pesca, caza y recolección. También vamos a ver que tenían conocimiento de la agricultura porque cultivaban calabaza, camotes, payares y papa. Vivían en chozas de planta redonda y de forma cónica.
¿Por qué es importante? Porque fueron los primeros en domesticar al perro, también los primeros en elaborar muebles de hueso de ballena. Podemos afirmar que fue una aldea de horticultores. Siguiente, el hombre de Piquimachay. ¿Dónde lo encontraron? En Ayacucho. Su antigüedad, 4000 años. Científico, Richard Maynish. ¿Por qué es importante? Es considerado el primer hombre en domesticar el cuy en el antiguo Perú. Practicaba el cultivo de la quinoa y la calabaza. En el lugar no se encontró fragmento alguno de esqueleto humano. Solo encontraron herramientas líticas como raspadores, puntas unifaciales, puntas triangulares de hueso, descarnadores de costillas de animales y chancadores y restos óseos de animales. Ahora pasamos al hombre de Pucusana. Lo descubrieron en el sur de Lima, una antigüedad de 3800 años antes de Cristo. ¿Por qué es importante? Porque estos hombres conformaron una aldea de pescadores. Vamos a ver que son considerados pescadores con redes. Siguiente, vamos al hombre de Chihuahua, donde lo descubrieron en Ayacucho. Su antigüedad, 3500 antes de Cristo. Científico, Richard Maynish. ¿Por qué es importante? Vemos nosotros que fueron encontrados restos de morteros de piedra, puntas de lanzas, semipulidos, y también vamos a ver que estos hombres practicaban la horticultura. ¿Qué plantas domesticaron? Por ejemplo, cultivaron el achiote, el frijol, el lúcuma, ají, quinoa, calabaza y mate. Jóvenes, ahora vamos a estudiar el periodo arcaico superior. Como primer lugar tenemos a Caral. Verán ustedes, Caral se desarrolló al norte de Lima, tiene una antigüedad de 4000 a 5000 años. La científica que estudió esta sociedad fue Rufshadi. Entonces, ¿cuál es la importancia? Fue un área de confluencia cultural, presenta claras evidencias de jerarquización social y de control estatal. Rufshadi la considera como la ciudad sagrada más antigua de América y como el origen de la civilización andina. Ahora vamos a ver a Tablada del Urín. Se desarrolló en Lima y tiene una antigüedad de 4500 años. El científico que lo estudió es Josefina Ramos de Cos. ¿Por qué es importante? Es considerado el primer habitante estable o sedentario de la costa peruana. Ahí se encontró restos de entierro de un niño con su ajuar funerario. También es el único cementerio prehistórico en el Perú encontrado intacto y excavado. También el cementerio cuyo estudio resulta clave para esclarecer el origen de la cultura Lima. Siguiente, Cerro Paloma, también se desarrolló en Lima. Tiene una antigüedad de 4500 años y el científico que le estudió es Frederick Engel. ¿Por qué es importante este hombre? Habitante que construyó el primer monumento arquitectónico de América, construcción de habitaciones circulares y pequeñas. Pero como característica también tenemos, no conocieron la cerámica. Ahora, el hombre de Galgada. ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde lo encontraron? En Ancash. Su antigüedad, 3000 años antes de Cristo. Científico, Terence Grieder y Alberto Bueno Mendoza. ¿Por qué es importante? Construyeron recintos ceremoniales, como por ejemplo patios hundidos. También en textilería utilizaron la técnica entrelazada y anillado. Ahora vamos a estudiar al hombre de Huaca Prieta.
¿Dónde lo encontraron? En la Libertad. Antigüedad, 2500 años. Científico, Julius Baer. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver, aparecieron los primeros tejidos precerámicos, considerado el tejedor más antiguo del Perú. Luego, la aparición de las primeras vasijas. Utilizaron el cuero y el mate para transportar agua y elaboraron textiles con diseños de serpientes y cangrejos entrelazados, así como figuras humanas. Elaboraron esteras, cestos y recipientes a base de caña. En conclusión, eran agricultores sedentarios. También vamos a ver al hombre del complejo de Kotosh. Científico, Sechi Izumi. Antigüedad, 2240 años. Lugar, Huánuco. ¿Por qué es importante? Fueron los primeros escultores, destacando un templo construido de piedra y barro, conocido como las Manos Cruzadas. Es considerado como el iniciador de la arquitectura religiosa y monumental en el Perú y América, considerado el santuario más antiguo de la sierra y el primer monumento religioso de América. Continuando con el estudio, ahora vamos a ver al hombre de Huacaloma, ubicado en Cajamarca, con una antigüedad de 2200 años antes de Cristo, estudiado por una delegación de arqueólogos japoneses. ¿Por qué es importante? Fueron agricultores y ganaderos, practicaron el trabajo y el uso de la cerámica en la confección de utensilios. También tenemos a Tutixcaíño. Como verán ustedes, esto lo encontraron en el Ucayali, específicamente Pucallpa, con una antigüedad de 2000 años. Científico, Donald Latrap. Verán ustedes, Tutixcaíño es un sitio arqueológico situado cerca de Pucallpa, en la cuenca del río Ucayali, selva amazónica del Perú. Se encontraron los restos de cerámica más antiguos de la Amazonía con 2000 años antes de Cristo aproximadamente. También tenemos al hombre del complejo del Paraíso, ubicado en Lima, con una antigüedad de 2000 años, científico Frederick Engel. ¿Por qué es importante? Allí se encontraron 7 templos, de los cuales 5 son viviendas y 2 son ceremoniales, de forma piramidal. Vamos, por último, al hombre de las Aldas, ubicado en Ancash, con una antigüedad de 1600 años. Científica, Rosa Fun Pineda. ¿Por qué es importante? Allí se encontraron, por ejemplo, complejos arquitectónicos de 7 plataformas, conocido como Templo de las Aldas. Jóvenes, para terminar el tema, podemos afirmar que los primeros hombres que llegaron al territorio peruano eran cazadores nómades. Estas bandas pertenecientes al periodo lítico peruano se alimentaban de vegetales silvestres y animales de la megafauna pleistocénica. Las huellas más antiguas de la presencia del hombre en el Perú corresponden al hombre de Pacaicasa. Jóvenes, para complementar el tema, quisiera dejarles a ustedes tarea. Primera pregunta: ¿qué entiendes por primeras sociedades andinas? Segundo, ¿cómo crees que fueron los primeros pobladores del Perú? Tercero, ¿cuáles son las primeras plantas y animales domesticadas en la sierra y en la costa por el hombre durante la comunidad primitiva? Y para terminar, para que reflexiones y valores la importancia del tema, ¿qué hubiera sucedido si los pobladores peruanos no se hubieran adaptado al medio ambiente del Perú?
Jóvenes, estas preguntas lo dejo para que ustedes en casa lo resuelvan. Gracias, jóvenes. El tema llegó a su final. Fue un placer trabajar con ustedes. Por mi parte, gracias. Y recordarles, CEPREUNAP, garantía de éxito para la vida. Hasta la próxima, jóvenes.